Lo que nosotros hicimos fue solicitar el reintegro de 350 millones de pesos que iban en primera respuesta por parte del Ministerio Interior. Pero desde el FED no hemos tenido platas para reparación de casas de emergencia ni regulares ni irregulares. Para casas de emergencia no ha habido ninguna utilización de recursos al respecto. Entonces, presidente, por su intermedio, saber si a ustedes al fin, como último eslabón y como proceso de fiscalización, les entregan el master plan de la reconstrucción que ha sido solicitado en todas las intervenciones de esta alcaldesa. Y ya no me acuerdo qué otras puertas más tendríamos que llegar a tocar. Mi madre me contaba que me miró a los ojos y se quedó con el primer suspiro. Me lo contaba siempre. Si a mi madre no me lo hubiesen matado, yo me hubiese llevado el último suspiro de ella. ¿Saben quién se lo llevó? Un desconocido que trató de ayudarla, pero fue en vano, no pudo. Quiero comenzar enviándole un gran abrazo a todas las familias que se han visto damnificadas por este incendio, esta tragedia. Sepan, pueden tener la certeza de que no los vamos a dejar solos. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy les traigo una sesión impactante de la Comisión Investigadora de Incendios, desarrollada en la Cámara de Diputados. Como ya sabemos, esta comisión tiene la misión de esclarecer los graves hechos ocurridos en la Quinta Región, a raíz de los devastadores incendios que afectaron a miles de familias. En esta oportunidad, tomó la palabra la alcaldesa de Quilpué, quien entregó un crudo testimonio sobre todo lo que han vivido desde esa tragedia. Su relato no estuvo solo. También participó uno de los representantes de los damnificados, quien conmovió profundamente a todos con su estremecedor testimonio. Lo más indignante, han pasado casi 520 días, y según denuncian, aún no han recibido la ayuda prometida, ni del gobierno central, ni de las instituciones encargadas de la reconstrucción. Durante un punto de prensa, la alcaldesa y varios diputados fueron claros. Hay miles de millones de pesos disponibles para la reconstrucción, pero siguen guardados, sin ser utilizados. Mientras tanto, las personas afectadas siguen esperando entre ruinas y promesas rotas, y es inevitable recordar aquellas palabras del presidente cuando aseguró públicamente que no dejaría solos a los damnificados. Hoy, muchos se preguntan, ¿dónde quedó ese compromiso? A continuación veremos esta sesión completa, y como siempre, dejaremos nuestras impresiones al final. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. ¿Ahí sí? Ya. Muchas gracias, presidente. Gracias a los miembros de la comisión, a los asistentes, a los damnificados, al equipo técnico. Es difícil partir haciendo una exposición ante una comisión investigadora para poder resumir los antecedentes más importantes que de alguna manera hemos recabado desde que asumimos el 6 de diciembre. Siento, sin embargo, que es importante decir que durante el primer año de gestión del año 2024, los damnificados estuvieron en una absoluta desconexión con las autoridades locales, donde claramente no se pudo aumentar la cantidad de coberturas ni ningún proceso que tuviera que ver con el área de reconstrucción. Haciendo distintas, memorias, podríamos decir que los voceros de la reconstrucción tuvieron al menos 3 vocerías, donde eso empezó a confundir muchísimo al área comunicacional. Tenemos que decir que además nosotros nos hemos reunido desde que asumimos con todos los miembros del área de reconstrucción. Gerente de reconstrucción aquí presente, la ministra de Interior, el ministro de Interior actual no nos ha dado fecha, el presidente de la República se le han solicitado 4 reuniones pertinentes, tampoco hemos tenido fecha, sin embargo ha podido ser posible que él pueda recibir a la alcaldesa de Viña del Mar. Además de eso, Ministerios de Desarrollo Social, Ministerios de Vivienda y Urbanismo y otros.
Decir primero que el profundo sufrimiento humano, social y material que dejó el incendio no solo es una herida viva en miles de familias que perdieron los hogares, que perdieron sus recuerdos y su estabilidad emocional en la seguridad de su entorno. Pero hoy día a nosotros nos toca enfrentar este desafío y tenemos que hacerlo con fuerza y determinación. Para aquello, tengo cifras específicamente duras respecto de lo que hemos hecho desde el 6 de diciembre en adelante. Vamos a contextualizar cuántas fueron las familias afectadas el 2 y 3 de diciembre. Familias damnificadas, 2.294 familias, de las cuales en sitio propio y en sitio terreno regular, 881 familias. Allegados en sitios regulares, 421 familias. Arrendatarios, 213 familias. Habitantes en condiciones irregulares, llámese campamentos o asentamientos precarios, 858 familias. Hoy día, cuando llegamos al 31 de diciembre del 2024, se habían entregado y asignado 156 subsidios, de los cuales hasta el día de hoy, y gracias a gestiones con estos ministerios en flexibilización, hemos llegado a 556 subsidios. Actualmente existen 59 proyectos habitacionales en ejecución, proyecto de 29 viviendas Canal Chacao, proyecto de 50 viviendas en Costa Sol, solo a la espera de inicio de obras 50 viviendas en Canal Chacao, financiadas evidentemente por quienes ustedes saben, que son Desafío Levantemos Chile, a través de una donación, 24 viviendas en Dulce Hogar y 29 viviendas en Pompeya. A más de un año y medio de la tragedia, solo se ha otorgado el 11% de los subsidios comprometidos y no se ha concluido con ninguna construcción de vivienda definitiva. Se supone, Serviu ha comenzado a aplicar desde junio, de lo cual no tenemos información precisa. Eso quiere decir que hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido a ningún beneficiario que le hayan otorgado la entrega anticipada del 60% del subsidio de S01, que fue condicionado respecto del permiso de edificación. Nosotros además tenemos una problemática adicional a la que tiene Viña. Las zonas de riesgo, que son consideradas en remoción de masa, afectan particularmente a unos 325 sitios en la población argentina y Pompeya. ¿Cómo está, diputado? Para estos casos, la municipalidad está desarrollando estudios técnicos que permitan autorizar la construcción en terrenos seguros, ejecutar obras de mitigación como muros de contención financiadas por Serviu, definir procesos de erradicación de aquellos casos que están en riesgo y que no sean mitigables. Muchos sitios de estos no carecen de urbanización completa. En cuanto a las familias allegadas, tenemos que informar que el llamado del subsidio de S1 en mayo del 2025 se postuló sin la exigencia de ahorro previo, siempre que acreditara en condiciones de ser damnificado. Esta es una de las medidas que presenta un avance significativo. En el caso de las víctimas, y aquí me quiero detener, hay un fondo de un fondo de emergencia transitorio que fue aprobado por ustedes, queridos honorables, que son de 800.000 millones de pesos. De estos 800.000 millones, 50.000 millones fueron otorgados para el año 2024, de los cuales se ejecutaron entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, teniendo que haber ejecutado 50.000 y haciendo específicamente una cambio de presupuesto para que se llegara un 81% de esos 50.000 millones de pesos que estaban otorgados. No me gustaría mentirle a los damnificados. Cuando uno o el gobierno o el Congreso entrega 50.000 millones de pesos para que efectivamente sean ejecutados, la intención para una catástrofe como esta es que efectivamente sean ejecutados y que no ocupemos un
un subterfugio que en definitiva nos permita decir que tenemos una ejecución de un 81% cuando realmente ejecutamos 3.000 millones. Respecto del FED del año 2025, que es lo que más ocupado nos tiene, tenemos que ejecutar, obviamente estamos hablando entre todos los afectados, no estamos hablando solamente de Quilpué, 281.000 millones de pesos, de los cuales llevamos ejecutados un poco más de un 2 o 3%. Me corrige si es diferente. Para el 2026, que tiene fecha de término, es la diferencia de los 800.000 millones. Lo que hemos solicitado a todos los ministerios, al presidente de la República, al Ministerio de Interior, a Desarrollo Social, es que no vamos a alcanzar a ejecutar los 800.000 millones de pesos y que necesitamos una extensión de plazo de esa ejecución al término del 2026 diciembre a un término más amplio. Es la única forma de que efectivamente ustedes, señores congresistas, que aprobaron los 800.000 millones, tengan el destino final que efectivamente deben tener. En relación a algunas modificaciones que hemos solicitado a la Ley General de Urbanismo. La Ley General de Urbanismo tiene la 5.1.4, tiene dos numerales que son importantes para este tipo de clasificación de catástrofe. La primera tiene que ver específicamente con el numeral 6, que es la que estamos aplicando a través de nuestro Departamento de Obras. La segunda tiene que ver con el numeral 7. En ese sentido, las obras que han sido autoconstruidas, que no recibieron lamentablemente una asistencia técnica al momento de la catástrofe y que por la premura del tiempo se endeudaron en más de 40 millones en su proporcionalidad para hacer sus casas previa a la llegada del invierno y no estar a la espera de lo que nos está sucediendo el día de hoy, evidentemente necesitan una flexibilidad en la Ley General de Urbanismo en el numeral 7. Fue expuesto al ministro de Vivienda y Urbanismo, quien expresó la voluntad de la flexibilización para que finalmente las viviendas sean recepcionadas de manera más ágil, flexibilizada, y eso tenga que ver de manera efectiva en la llegada de los recursos de los subsidios que se han entregado, pero que no han sido cobrados. Porque en términos reales, tenemos subsidios entregados, pero no pueden ser cobrados. Viviendas de emergencia. 1.107 viviendas de emergencia. Todas a través de un sistema del Estado, ejecutivo. Senapred. Toma de decisión, 585 viviendas en sitios propios irregulares. Toma de decisión de instalación, 522 viviendas en sitios de ocupación irregular, campamentos y asentamientos precarios. Al llegar, esta administración se encontró con 350 millones no ejecutados, de 500 en total. De esos 350 millones, solicitamos la no devolución al Ministerio de Interior y con las venias a Contraloría para que efectivamente nosotros pudiéramos reparar las viviendas de emergencia, entendiendo que no habíamos cumplido ni en tiempo, ni en forma, ni en fondo a lo que venía en reconstrucción. Se le van a entregar 200 viviendas de emergencia, kit de materiales de construcción que fueron catastrados por este municipio y lamentablemente no fuimos autorizados para entregar en loteos irregulares ni en asentamientos precarios, donde sí fueron autorizadas las viviendas de emergencia por Senapred. Urbanización y recuperación de infraestructura. Áreas verdes, reposición de sedes comunitarias y equipamiento. Esto está a la espera de la admisibilidad técnica y financiamiento mediante fondos de emergencia transitorio FED, que suman más de 800.000 millones de pesos.
conservación de veredas y pavimentos en sectores especialmente afectados como población argentina, Canal Chacao, lo cual constituye un paso indispensable para la normalización de la vida urbana y la conectividad que refiere a los damnificados. Los recursos destinados a la recuperación de urbanización resultan absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades de quienes han perdido sus hogares. Si tuviéramos hoy día la ejecución del FED al ritmo de lo que necesitamos en esos 281.000 millones de pesos en el 2025, evidentemente este tipo de necesidades estaría cubierta. Presencia territorial y gestión territorial municipal. Equipo técnico y social multidisciplinario levantando los diagnósticos específicos para brindar atención directa a las víctimas e identificar las necesidades urgentes. Una interlocución constante y activa con el MIMBU, el MIDESO y las distintas unidades municipales. Lamentablemente nos seguimos encontrando con los laberintos burocráticos del Estado. Entidad patrocinante municipal. A menos de 3 meses, en virtud de la inercia institucional observada, hemos constituido la entidad patrocinante municipal para impulsar proyectos habitacionales especialmente dirigidos a nuestros damnificados. No obstante, sostenemos que trasladar esta responsabilidad a entidades patrocinantes sin diseño, marco y un rector del MIMBU constituye un grave error en la política pública. Articulación con el mundo privado. Relaciones de colaboración con el sector privado. Materializar proyectos de habitacionalidad que lamentablemente el Estado no ha logrado concretar, como por ejemplo Desafío Chile en Canal Chacao con 50 casas. Explorar vías innovadoras en el financiamiento y en la ejecución. La colaboración con el sector privado no se ha limitado únicamente al ámbito habitacional. Estamos hoy día trabajando programas para ser financiados del Fondo de Emergencia Transitoria con la atención de salud mental de los damnificados. La catástrofe ha provocado daños emocionales y psicosociales que ni ustedes se imaginan. El Fondo de Emergencia Transitorio no ha podido ser utilizado eficazmente al respecto. Trabas legales, restricciones regulatorias, observaciones provenientes particularmente del Ministerio de Hacienda, instrumento puramente nominal, sin capacidad real de traducirse en soluciones para los damnificados. Finalmente, quiero decir que ha faltado una falta de enfoque integral. El gobierno ha desestimado la manera absoluta de dimensión de salud mental como parte esencial del proceso de reconstrucción. Y eso quiere decir que sin una mirada global es imposible avanzar. Muchas gracias. Partir por saludarlo a usted, por supuesto, a los colegas, saludar a la alcaldesa y a todo su equipo que nos acompañan acá hoy día. Yo creo que la exposición que nos hacen y me pareció especialmente relevante el problema de la ejecución presupuestaria hasta el momento del FED, que tuvimos hace pocos días a la directora de presupuesto acá, y sacando algunos cálculos rápidos nos dimos cuenta de que si se ejecutaran todos los montos que están comprometidos para este año en la ley de presupuesto, llegaríamos a un mínimo 7,5% de ejecución presupuestaria de lo que va del FED. Y por lo que estamos viendo, ni siquiera a eso al parecer vamos a llegar. Si no me equivoco, el año pasado se habían ejecutado 6.000 millones, iban ya como en 3 recién, habían como 200 comprometidos, pero no, al menos no hay mucha claridad que no estemos acercándonos en realidad a eso. Y es preocupante y lo primero entonces es valorar que nos puedan contar su experiencia, su visión respecto de los antecedentes disponibles por parte del municipio, que yo creo que nos debiesen dejar a todos bien preocupados. Tengo algunas preguntas bien concretas en representación de algunas de las personas que están hoy día aquí presentes acompañándonos, particularmente algunas familias que viven en asentamientos irregulares.
¿ya? Sabemos todas las dificultades, obviamente, que implica eso, y yo lo entiendo perfectamente, pero sé que han habido algunas líneas, perdón, de apoyo establecidas por el gobierno que al menos no distinguen, como por ejemplo ciertos kits de ayuda donde han habido, en un comienzo estaban comprometidos, entiendo, para ropa, para abrigo, y terminaron traspasándose a materiales de construcción. Saber eso, en el fondo, hacer la consulta, porque esa es la información que yo tengo, al menos para que puedan quedarse las personas con la tranquilidad de qué es lo que está ocurriendo, porque ellos me transmiten a mí que se han enterado, sabemos lo que son los correos de bruja en estas cosas, pero que a algunas organizaciones o personas le estarían llegando ayuda, a otras no. Y esto todo dentro de la realidad de asentamientos irregulares, o sea, con toda la dificultad y la complejidad que implica esa realidad, que a unos le puedan estar diciendo desde el gobierno, por ejemplo, que no pueden acceder a nada porque están en asentamientos irregulares, pero se enteran que 2 cuadras más allá a otros sí les están llegando, es complejo. Entonces, saber lo que es, en el fondo, la línea de trabajo que está teniendo el municipio respecto de eso, de esos kits de ayuda, que concretamente hoy día serían para materiales de construcción, entiendo. También el acceso a viviendas de emergencia, que obviamente, o sea, yo parto de la base de que en asentamientos irregulares es muy difícil que se les pueda comprometer eso, pero que en algunos lugares sí se estarían entregando. Entonces, de nuevo, insisto, esto todo para asentamientos irregulares. Entonces, sería bien extraño en el fondo que a algunos se les diga, no, tú estás en asentamiento irregular, no puedes tener vivienda de emergencia, mientras que ven 2 casas más allá que ahí sí se les instala. Entonces, al menos tener esa claridad. Y saber de parte de ustedes, al menos, quién les puede haber transmitido el Ejecutivo respecto del avance de las soluciones habitacionales definitivas, tanto para gente que estaba en esta realidad de asentamientos irregulares, como para quienes tenían su casa propia, que vivían de forma, digamos, con todos los papeles, con todo el día, y que obviamente están también hace mucho tiempo esperando. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la alcaldesa, al equipo, a los profesionales, saludar, por supuesto, a los vecinos que nos acompañan. Yo, alcaldesa, tengo 2 preguntas muy específicas. La primera de ellas, a propósito de las divergencias que usted tuvo mediáticamente con el gobierno respecto a ciertas cifras que ellos señalaron y que usted hizo el contrapunto respecto a de que estas no serían tal. Luego de eso, ¿usted ha tenido algún tipo de comunicación nuevamente con las autoridades, el ministro, subsecretarías o alguien que en el fondo se pusiera a disposición, quizás alguna reunión técnica para poder abordar las cifras que ellos entregan respecto de las que usted entregó? Y la segunda pregunta va un poco en la misma línea, por su intermedio, presidente, de lo que señala el colega Otwiti. Acá Susan ha señalado respecto al tema, y usted también la hizo, de salud mental. Ustedes, me imagino, hicieron esta solicitud de apoyo psicológico, de atención a los vecinos, probablemente de manera formal. Sería bueno saber con qué fecha ustedes hicieron esa solicitud, más o menos cuánto monto o ayuda de profesionales, digamos, ustedes hicieron, y cuál fue la respuesta a eso, si es que existió respuesta. Gracias, presidente. Por favor, diputado Lauto, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la alcaldesa y a su equipo. Presidente, a mí me preocupa mucho lo de la ejecución presupuestaria, particularmente porque tuvimos acá a la directora de presupuestos y nos señaló respecto a la ejecución este año que iba a ser infinitamente superior a lo del 2024. Y el 2024 vimos cómo en un comienzo estaban destinados 47.000 millones y solamente pudieron ejecutar 3.000, es decir, hubo una muy baja ejecución presupuestaria, y este año posiblemente, a propósito de lo que dice Susan Spichinger del equipo de la alcaldesa, hay 225.000 millones que no se sabe qué se van a destinar, porque pareciera ser que se destinó el presupuesto para salir del paso sin tener la claridad que ese presupuesto se vaya a ejecutar. Y eso tiene que ver directamente, presidente, con la falta de flexibilidad que ha tenido el gobierno en atención a los requisitos que exige, por ejemplo, a propósito de lo que dice el diputado con la conversión en su intermedio, para poder recepcionar obras respecto a la autoconstrucción. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con eso. Si el Ministerio de Vivienda les ha presentado una carta GAN, una directriz, un camino para poder flexibilizar requisitos y poder recepcionar obras
de autoconstrucción, que yo creo que es la mayoría de los casos que hay en Quilpué, y me sumo a la pregunta del diputado Lago Marcino, para efectos de, en definitiva, poder recepcionar esas obras porque vamos y poder entregar los subsidios, porque lo que va a pasar es que las casas van a estar terminadas y muchas de ellas no van a tener el subsidio, por lo tanto las familias se van a seguir endeudando porque esa plata no la van a ver recuperada. Entonces, en números duros, claros, respecto a esa carta, eventual carta GAN, que pareciera ser que no existe, y cuántas casas aproximadamente o porcentaje están en proceso de autoconstrucción o se ya autoconstruyeron, y esos subsidios, y cuántos subsidios de esos se han entregado. Y por último, presidente, respecto a, se ha dicho mucho respecto a la salud mental y el Ministerio de la Mujer. Estos recursos que se ejecutaron en cero el año pasado, quisiera saber en cuánto va ahora y se ha logrado canalizar esos recursos a través del municipio, o el municipio ha tenido que asumir esos costos por la imposibilidad de ejecutar el FET. Y lo tocamos en la sesión anterior, hay familias que sus hijos o algún familiar se ha suicidado, incluso pasó hace pocos días, por lo tanto, acá quisiera saber si esos 800.000 millones se están destinando en parte para eso, o el municipio ha tenido que asumir los costos precisamente de esa inoperancia o falta de ejecución por parte del gobierno. Eso, gracias, presidente. Y yo por mi parte quiero muy brevemente. A ver, según la Senaprete y el Ministerio del Interior han declarado que se han instalado casas de emergencia en terrenos irregulares. Por su parte, el municipio de Quilpué ha señalado que está prohibido mediante el FET intervenir o bien mejorar viviendas de emergencia en terrenos que son irregulares. Yo quiero pedir que se pueda enviar un oficio a la DIPRES para que éste pueda aclarar mediante antecedentes que sean precisos y claros la ejecución del FET en la comuna de Quilpué. Voy a aprovechar también que en la comuna de Viña, y la factibilidad de que se puedan realizar traspasos directos a los fondos municipales para la ejecución de estos. ¿Habría acuerdo en cuanto? Sí, sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo le agregaría ahí que ojalá sea una ejecución desglosada por mes, para que lo podamos ver con la mayor exactitud posible y ojalá no hayan desfases ni atrasos en la información que nos llegue. Eso sí le parece bien, presidente. Sí, perfecto. Perdón, pero hay que determinar que lo que estamos utilizando para kit de emergencia hoy día no proviene del FET. Lo que viene del FET, no ha habido ninguna reparación de casas de emergencia. Lo que nosotros hicimos fue solicitar el reintegro de 350 millones de pesos que iban en primera respuesta por parte del Ministerio Interior. Pero desde el FED no hemos tenido platas para reparación de casas de emergencia ni regulares ni irregulares. Fondos otorgados por el Ministerio de Interior que no fueron ejecutados durante el 2024 y que eran un total de 500 millones de pesos, y que de esos 500 millones de pesos quedaron 350, y cuando me di cuenta que había que devolverlos, los fui a pelear. Entonces, en términos reales, desde el FED para casas de emergencia no ha habido ninguna utilización de recursos al respecto. Sí, diputado Sánchez. Sí, disculpe, yo sé que no hemos tomado el acuerdo, pero creo que esto es especialmente relevante lo que dice la alcaldesa por su intermedio. Entender bien, a ver, esto eran cuánta plata que estaba para ejecución el año pasado, y si nos pudiese explicar bien por qué fue que no se ejecutó, porque no termino de entender por qué es que recursos que estaban comprometidos por el gobierno central no se ejecutaron por, entiendo, la administración anterior. Y esto quedó ahí y tuvo que usted ir a pelear para que no le quitaran la plata. O sea, esto creo que es escandaloso y creo que es del interés también de todos los presentes saber cómo fue que pasó esto. Gracias. A ver, alcaldesa, si pudiese usted para efectos de poder redactar bien el oficio, precisar ese punto y Sí. poder Sí. que el ministerio pudiese... Nosotros aclarar esto, por favor. nos encontramos a la llegada con un fondo que se llamaba de primera respuesta, que venía directamente en la emergencia. Ese fondo tenía una totalidad de 500 millones de pesos. Ujú. Esos 500 millones de pesos habían sido ejecutados 150 millones de pesos, y a mi llegada
el 6 de diciembre no había ejecución de los 350 restantes. ¿Cómo es que yo me entero? Es porque el director de desarrollo comunitario me solicita ver cómo podemos restituir esos dineros, porque nos están solicitando devolverlos, evidentemente, dado que no se habían ejecutado. Por tanto, me comuniqué en ese momento con la ministra Carolina Toá de Interior, tuve una reunión personalmente con ella, después con Camilo Gress, que era el encargado también de estas primeras respuestas. Hicimos todos los trámites, que nos demoramos aproximadamente unos 4 meses para que no nos los quitaran y poder ejecutarlos para que fueran en pos de una reparación de vivienda de emergencia. Y ahí es donde ellos nos dicen, y en respuesta del diputado Sánchez, nos dicen que solo podemos hacerlo no en la totalidad de la vivienda, sino en las viviendas que son afectadas en terrenos regulares. A ver, para ser responsable, lo que vamos a hacer por mientras es incorporar la intervención que usted hizo en la comisión dentro del informe. ¿Ya? ¿Hay acuerdo en incorporar la intervención de la alcaldesa dentro del informe? Acordado. Y lo otro que le quería solicitar, una propuesta que se hizo la semana pasada, que si la Dirección de Obras Municipales, en este caso de su municipio, podría crear, no sé si una oficina especial, sino que una atención distinta para los damnificados, a fin que puedan acceder más prontamente a una más ágil atención. A lo mejor puede ser que usted lo esté haciendo. La verdad, querido presidente, es que nosotros hemos solicitado una excepcionalidad a través de los fondos FED que nos permita contratar la cantidad de volumen, pero tampoco nos han dado respuesta al respecto. Entonces estamos evidentemente funcionando, sí, dándole prioridad al tema, igual con lo que tenemos, pero con una falta de personal. Entonces, yo propongo mandar un oficio para que se pueda complementar la cantidad de funcionarios, tanto en los municipios de Viña del Mar como Quilpué, para darle una atención más pronta a las víctimas, a los damnificados por el mega incendio. ¿Hay acuerdo en ese oficio? Tanto en Viña del Mar como en Quilpué. ¿Hay acuerdo sobre aquello? Bueno, quería agradecer para la alcaldesa de Quilpué, a todos los funcionarios por haber asistido a esta sesión de la reconstrucción y a su disposición ante cualquier inquietud. Diputado, ¿tú te quieres? Sí. A ver, sí. Es que fue tan buena la exposición y tan completa. Sí, nos mandamos. Por favor, alcaldesa, puede responder abiertamente. La primera pregunta. Con toda sinceridad. Sí, la primera pregunta fue hecha por el diputado Sánchez respecto de lo de los kits de emergencia y creo haber respondido en la exposición anterior de acuerdo a la pregunta que me hace el presidente, ¿sí, diputado? Está claro respecto de esa pregunta que usted me hizo anteriormente, ¿no? Eso, muchas gracias. Sí, solo complementar, en el fondo, si efectivamente existen, por alguna razón, casos en los cuales personas que están en asentamientos irregulares sí hayan recibido, sea por kit de emergencia, por vivienda, porque me insisten mucho que habría casos. Entonces, entender si es que por instrucción del Ejecutivo, por alguna razón, ¿hay algún tipo de distinción en esto? ¿O no hay ninguna y la norma debiese ser pareja para todos? Eso. En términos reales, nosotros hemos tenido que, evidentemente, discriminar respecto de temas que son muy humanitarios. Sin embargo, la mayoría de quienes van a recibir su kit respecto del catastro que se hizo en techo, en conexiones, en baño, en piso, que son las principales problemáticas de las casas de emergencia que fueron espantosamente
construidas finalmente, no aguantaron ni el primer invierno. Siento que efectivamente nosotros debiéramos tener una excepcionalidad con una adjudicación nueva de recursos para poder que ellos tengan la vivienda digna respecto de mientras esperan las soluciones de vivienda, porque son 1.107 las que autoriza finalmente el Estado. Entonces, a nosotros no nos permite instalar esos kits de emergencia en otros lados, pero sí las instaló. Ahí hay una dicotomía. Ahí tienen que resolverlo desde el punto de vista bastante más legislativo que desde el punto de vista nuestro, que no nos permite operar. Continúe nomás, alcaldesa. Sí. Sí, no, continúe nomás con todas las preguntas que se hicieron. Después vino, en este caso, el diputado Otuiti y nos comenta respecto del tema de salud mental, que también en algún minuto lo toca la diputada Flores y también la toca el diputado Lagomarsino. Por tanto, me gustaría, Susan, que pudieras expresar los programas que ya nos han llegado a través de nosotros ejecutar como municipio en el Fondo de Emergencia Transitorio, pero dejarles súper en claro de que no nos han hecho la bajada de cómo los vamos a ejecutar, ni cómo tenemos hoy día el permiso de la recepción de esos dineros, pero nosotros tenemos listos para ejecutar. Presidente, distinguir entre lo que ha sido informado por parte de la Seremía de Desarrollo Social y también por la parte de la Seremía de la Mujer respecto a recursos que son parte de su presupuesto regular y que van a operar en la comuna como han operado siempre, y que esos programas se van a instalar en la comuna como se han instalado históricamente. No es una situación particular de los damnificados. Y en el trabajo que se ha venido realizando en virtud de que el FED contemplaba la ejecución por parte de ONGs o de organizaciones sin fines de lucro de recursos, lo que se logró instalar es una mesa de trabajo con distintas organizaciones para que ellas hicieran una propuesta de intervención, dado el diagnóstico que existía respecto a adultos mayores desatendidos, familias, traumas que además nos habían hecho presente por parte de la Corporación de los niños que asisten regularmente a los establecimientos y que escuchan una sirena y salen arrancando, se esconden. Solicitamos un diagnóstico por parte de nuestros departamentos municipales y hacer un cruce de información respecto de las instituciones que pudiesen estar interesadas en intervenir, particularmente en el polígono de reconstrucción. Esas solicitudes de recursos están en vía de hacer una presentación al equipo de reconstrucción central, dado que no existe total claridad de cómo se operarían los recursos por parte del FED en esta transferencia, si sería a través del municipio para contratar a través de convenio entre la municipalidad y alguna ONG en particular. Pero nos preocupa porque estamos a final de año y lo que uno hubiese esperado es que hubiese sido, en definitiva, que esos ministerios hubiesen definido una línea particular para poder operar estos recursos en la comuna, cosa que no ha sido así, sino que hemos nosotros insistido desde la comuna poder levantar, porque además en alguna de las reuniones donde asistió el equipo de reconstrucción que estaba presente, se nos presentaron cuáles eran los programas que iban a hacer o que ya estaban definidos en la comuna y que pudiésemos identificar brechas. Y la verdad es que las brechas son gigantescas. Y por otro lado, también se dice que no podríamos solicitar recursos que no estuviesen contemplados en el plan de reconstrucción inicial. Entonces, si nos están pidiendo las brechas, evidentemente las brechas no aparecen en ese plan de reconstrucción inicial. Y es ahí donde se necesita afinar, pero estamos claramente contra el tiempo y lo que se pretende en el fondo es que puedan tener la visualización de que no basta con los programas regulares de esos ministerios, que por supuesto se han ido anunciando los recursos que son los que normalmente llegan a la comuna, sino que haya una intervención particular y especial hacia los damnificados. Relación. Perdón. Sí, sobre el punto, diputado Otuiti. Gracias, presidente.
más que nada le hacía la acotación porque lo que estamos haciendo a través de este oficio es que justamente esos recursos que no hay una planificación, no están destinados de parte del FED para la salud mental, lo podamos agregar como recursos para el próximo año en el presupuesto de la Nación. A eso iba mi pregunta con respecto a la salud mental. A ver si puede profundizar eso. Solo complementar, en la definición del Fondo de Emergencia Transitorio se identifican 4 líneas de acción y nos llama profundamente la atención porque en esas 4 líneas de acción que son expresamente definidas estaba la intervención en la reconstrucción de vivienda, en materias de inversión de urbanización, tema de salud mental y de fomento productivo. Sin embargo, en la definición y en el mismo informe que a ustedes le disponen hace un par de semanas atrás, solo hay mención respecto a los recursos destinados al MIMBU. Y ha sido una de las constantes que la alcaldesa ha hecho presente, que si bien en el equipo de reconstrucción o en el comité de reconstrucción ministerial definido por ley está liderado, entre comillas, por el Ministerio de Desarrollo Social, en realidad la estrategia del gobierno ha sido a través del Ministerio de Vivienda. Mientras eso siga así, la mirada va a estar dada solo desde el Ministerio de Vivienda, con medidas sectoriales y con criterios sectoriales que no se condicen con la realidad de la tragedia. Y nosotros hemos insistido que el Ministerio del Interior lo echamos de menos por el rol articulador que siempre ha tenido y para una mirada mucho más integral del proceso de reconstrucción. Entonces, cuando a nosotros nos dicen va a llegar un programa, sí, perfecto, pero es el programa normal y común que ha tenido ese ministerio en esta comuna y si lo comparamos con otras comunas que no fueron afectadas, seguramente también están recibiendo los mismos programas con los mismos recursos. Lo que no logramos entender es que si se dispuso un mecanismo particular para crear este fondo de emergencia transitorio, que venía además a modificar la ley de reconstrucción que nace en el 2010, que incluía primero un fondo público, porque la ley de reconstrucción del 2010 se hizo con fondos de donaciones, esto es un fondo público, donde además incorporó estos 4 actores. En el fondo el gobierno ha insistido en ocupar como si fueran los recursos propios de cada ministerio, y con las líneas tradicionales y sin mayores flexibilidades que son lo que se requieren con urgencia. Gracias. Continúe nomás, alcalde. Respecto de lo que comentaba la diputada Flores, creo que ahí está un poco contestada la pregunta en relación a salud mental. Quiero aquí decir que efectivamente los equipos se han juntado ya con estas organizaciones y los programas ya están presentados con el formulario que nos solicita FED. Por tanto, hoy día ya no depende de nosotros el cuál va a ser la tramitación de aquellos, sino depende específicamente de la voluntad de ejecutarlos. En relación a lo que preguntaba el diputado Lagomarsino, entiendo que preguntó por la cantidad de permisos de obra. Hoy día las carpetas del desafío Levantemos Chile solamente se han ingresado 2 carpetas de aquello, por tanto en recepción, en propuestas del Departamento de Obra de Ingreso tenemos 2, ¿ya? Y respecto de lo que significa otro tipo de proyectos, nosotros hoy día tenemos aproximadamente, ¿me puedes dar la cifra, por favor? Es que ya habla bajito. Ah, soy yo. ¿Aló? Ahí sí, ya. Me cuesta un poco. Tenemos, por ley de excepción, el diputado Lagomarsino preguntaba cuáles son, si estamos aplicando la ley de sismo. Nosotros lo que aplicamos es, como explicaba antes, el artículo 514, numeral 6, que en el fondo se activa con el decreto de catástrofe. Es una norma que está contemplada dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y que es aplicable dentro de la catástrofe, ¿ya? Dentro de eso nosotros tenemos hoy día 125 permisos de edificación aprobados, 51 en trámite y 2 con recepción definitiva. Tenemos en total 178 permisos. Además de eso, tenemos por ley normal
que vendría siendo como tramitación de obra menor, que fueron uno de los primeros que ingresaron y por esa razón tampoco aplicaron el 514. Tenemos 31 permisos de obra menor por ampliaciones aprobados. Tenemos 2 conjuntos habitacionales ingresados con 2 permisos de edificación por edificio, completando un total de 277 viviendas por cada uno de todos estos permisos. ¿No? Sí. Respecto de la consulta del diputado Longton, ha sido abordada desde los puntos de vista de la ejecución del presupuesto. Hay que tener mucho ojo y ahí la fiscalización ya les corresponde a ustedes, que fueron los que aprobaron este presupuesto. Porque el año pasado yo les mencionaba que evidentemente había habido una ejecución presupuestaria de 2.000 o 3.000 y originalmente eran 50.000. De esos 50.000, ¿cómo de alguna manera el gobierno responde a que ha ejecutado? Es que hace la baja a los 2.000 o 3.000. Por tanto, evidentemente aparece con un 81% de ejecución presupuestada, pero no era el original de la meta. El original de la meta eran 50.000, porque si esto tiene fecha de término, que es lo grave, esos 800.000 millones que representan a la mayoría de los congresistas parlamentarios que definieron una estrategia de fondo de emergencia transitorio, hoy día no ha sido tomada en cuenta para el gobierno en particular. Y lo segundo, diputado Longton, que quiero que sepa, y a la mesa por su intermedio presidente, es que hemos definido desde que comenzamos una solicitud de Carta Gantt en tiempo y forma, que no ha sido presentada bajo ningún modelo de gestión, ningún modelo que nos permita a nosotros saber cuál es la ruta trazada a una reconstrucción. Eso al menos no lo habíamos visto antes, porque al menos los que estamos trabajando en reconstrucción hoy día desde el municipio hemos trabajado en reconstrucciones anteriores, no de la magnitud que hoy día se define como incendio, pero sí de la magnitud de lo que significa reconstruir un país. Por tanto, por su intermedio, presidente, yo quisiera saber si existe la posibilidad, y yo no sé si esto se puede hacer o no se puede hacer en una comisión investigadora, pero que le entreguen el modelo de gestión a la comisión investigadora, que les digan en cuánto tiempo vamos a tener esperando a las familias. Uno nos dicen 5 años, pero el Fondo de Reconstrucción termina el próximo año. Nada condice. Todo es dicotómico. Nada es certero. Y si hay algo que le ha hecho mal a las familias hoy en día, es la falta de certezas en salud mental, presidente. Porque no saben a qué se están ateniendo. Ni aquellos que son regulares, ni aquellos que son remoción de masas, ni aquellos que son irregulares o campamentos. Finalmente, la tragedia es tragedia. Y no sé si podemos hacer una diferenciación tan grande como la que hoy día el Ministerio de Vivienda ofrece respecto de cualquier otra construcción que requiere un trato distinto. Entonces, presidente, por su intermedio, saber si a ustedes al fin, como último eslabón y como proceso de fiscalización, les entregan el master plan de la reconstrucción que ha sido solicitado en todas las intervenciones de esta alcaldesa, en Servio, en Desarrollo Social, en Interior, Hacienda, y ya no me acuerdo qué otras puertas más tendríamos que llegar a tocar para de alguna manera encontrar en nuestra ejecución el rostro de cada uno de los damnificados, porque no se lo merecen. Y lo segundo, presidente, yo creo que aquí ha habido una falta grave. Senapred no puede quedarse al margen de lo que sucedió con las casas de emergencia. Es imposible. Es un organismo del Estado. Es el organismo que representa la emergencia y la urgencia. El que tiene que distinguir lo urgente de lo importante cuando recién estamos partiendo en emergencia. Y volvemos a tener otro invierno con las casas de emergencia, que en definitiva
están en pésimas condiciones, presidente. Usted ha recorrido las zonas de Quilpué y Viña. Usted sabe que la primera lluvia fue de esa manera. Por tanto, lo que yo le solicito a esta mesa es que Senapred vuelva a presentarse a una comisión investigadora y que de alguna manera explique cómo se construyeron esas 1.107 casas en Quilpué. Creo que en eso han pasado limpios y creo que hay una responsabilidad grave. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Rigoberto Saint-Jean Medina. Padre, 3 hijos. Hijo de Alicia Medina Guerrero, fallecida el día 2 de febrero en el fatídico día de Viña del Mar, que nos cambió la vida a todos. No solo a mí, mis hijos, familiares que hay detrás. Estoy desencajado con lo que escuché con la alcaldesa de Quilpué, la no presencia de la alcaldesa de Viña del Mar. Pido las disculpas por quebrarme en la conferencia abajo, pero de verdad que es indignante la falta de respeto que hemos recibido. Les voy a dar un número. Día 520 de la tragedia y ninguna autoridad nos ha dado las condolencias. Autoridad máxima, como el presidente de la República y como la alcaldesa de Viña del Mar. Eso es lo que más duele, porque yo trabajo en el área de retail, jefe de local, encargado gerente, donde las habilidades blandas son muy importantes para con las personas. Usted que es doctor debe saberlo. Impactan mucho. Pero ya es tarde. Teníamos una oportunidad tremenda de ver y romper hoy día ese número con la alcaldesa Macarena Ripamonti y no lo voy a poder romper. Por eso queríamos también estar presentes en una futura cuando ella estuviera acá y conversar con respeto, comunicarnos. Ojalá sea posible. Sí, señores, tenemos los días contados. Porque lo mínimo para comenzar a conversar nuestra trágica experiencia es respeto. Al día 520 que uno llega, y es más con el silencio, demora, a falta y nulas capacidades, tanto de jefe de reconstrucción, de lo que habló la señorita alcaldesa, acentúan más la falta de respeto. Bueno, como me presenté, soy Rigoberto y vengo en representación en más de 60 familias de fallecidos. Es una mochila gigante, porque las historias son terribles. No es fácil estar acá, porque muchos de ustedes deben saber, o algunos otros no, que antes de que existiera este congreso, existe un hospital, Dr. Enrique de Formes. 16 de septiembre de 1979, nació quien les habla. Mi madre, Alicia Medina Guerrero, dio a luz aquí, en este espacio físico. Por eso que es muy raro y es muy paradójico y la vida es muy impredecible, lo comentaba alguien por ahí. Mi madre me contaba que me miró a los ojos y se quedó con el primer suspiro. Me lo contaba siempre. Si a mi madre no me lo hubiesen matado, yo me hubiese llevado el último suspiro de ella. ¿Saben quién se lo llevó? Un desconocido que trató de ayudarla, pero fue en vano, no pudo. Acá hay historias desgarradoras, son 139 fallecidos. Muertes que eran totalmente evitables. El Olivar, mi mamá vivía en el Olivar, calle Río Grey 91, es donde llegó el incendio al sector urbano, por ahí, donde está el avión de Arizona, no sé si algunos ubican el Troncal. Por ende, el jardín botánico era como patio trasero. Yo llegué en el año 90, que se entregó en un momento muy especial para Chile, con la persona que lo entregó físicamente, no con delegados,
Pero yo retiré a mi madre sin ninguna contención. La tuve que subir en una camioneta, envuelta en frazadas, en la oscuridad de la noche, y sin ninguna ayuda de ninguna delegación municipal ni presidencial. 1 de la mañana. Esto pasó a las 20 para las 7 de la tarde, por ende había tiempo necesario para poder recibir a alguien o que recibieran a los que estábamos llegando después del tremendo caos y tacos que había. Yo, mi hijo, unos vecinos, mi madre en la camioneta. Nos fuimos con dirección, con permiso de un carabinero vecino, al hospital de Viña, ya que ese día en la noche iba a ser un caos. Ya se hablaban de muchos muertos. Pero todavía no llegaba ninguna delegación de poder, algún apoyo de contención emocional. 3 horas que llegara al servicio médico legal con una camioneta. ¿Mi madre merecía morir así? Arriba de una camioneta, esperando atención. Se entiende el contexto de la tragedia, pero habían pasado muchas horas para poder recibir por lo menos una condolencia y un cariño, o un vaso de agua. ¿Por qué digo que eran evitables? Soy un convencido, y las familias cuando conversamos en la reunión en el estudio jurídico de Felipe, que si hubiesen estado personas en los cargos importantes, las alcaldesas como cabeza, del presidente para abajo, si hubiesen tomado otras determinaciones y hubiesen reaccionado de otra manera. Eso sí estoy seguro. Con sus nulas capacidades de reacción e incompetencia, toda la ciudad quedó expuesta a la suerte, al sálvese quien pueda, al caos generalizado, incluso con la fortuna de que no muriera más gente. Negligencia, señores, con todas sus letras. Genocidio. ¿Saben por qué? Se organizaron, planificaron, actuaron y mataron a 139 personas. Y el gobierno y municipalidades fueron cómplices al no poder detectar este cartel del fuego. Y permitieron además que el fuego llegara al sector urbano. Viajó más de 7 horas. Nadie hizo nada. Hace un par de semanas nos juntamos con el exdirector de Senapred, Álvaro Ormazábal, una reunión que tuvimos. Es macabro lo que nos contó. Lo confirmó y lo declaró en los medios, de hecho, que la negligencia existió. Él en su oficina en Santiago no tenía cómo informarse por medio de personas desde aquí de la ciudad, municipalidad y CONAF, para poder emitir la alerta SAE. La alerta SAE llegó, no falló, pero porque a él le avisaron antes. Él no estaba capacitado para poder emitir la alerta antes que le llegara una orden. Se enteró por la televisión, señores, que el incendio a las 2 de la tarde estaba desatado. En un país serio eso no ocurriría. En Estados Unidos, en California no pasa. Él nos explicó muchas cosas técnicas. Una de esas yo no sabía cómo se llamaba, pero se llamaba prognosis o pronóstico. Que donde está la temperatura, el viento, la velocidad y la dirección que va. ¿Y por qué era evitable? Porque en el Jardín Botánico muchos lo conocen, lo han visitado a lo mejor o lo conocen. Horario estival, vacaciones. Estaba repleto. No falleció ninguna víctima, ningún visitante, perdón, porque fue evacuado. Solo falleció una familia que no quiso salir, que creo que estaban de visita en una casa. Acto siguiente del Jardín Botánico viene el Olivar, el sector urbano, donde arrasó hacia arriba y llegó a Villa Independencia y otros lugares. Era evitable. Era un caos en la ciudad, pero ¿saben cómo evacuaron? Con motos, megáfonos. Solamente con moto y megáfono. 400 hectáreas tiene el Jardín Botánico. 4 millones de metros cuadrados. Yo lo conozco como el patio trasero en mi casa. Era muy fácil perderse. Y pudieron evacuar. Más indigna.
porque mi madre se podría haber salvado. Con un par de motos, megáfonos y un poco de ayuda técnica y ayuda humana, muchas personas se podrían haber salvado. Bueno, Álvaro Ormazábal declaró y pide urgente que lo llamaran a declarar para que él dar estos detalles técnicos y de la negligencia que existió. Existen llamados, en lo profundo él lo puede explicar después, si ustedes lo invitan sería fenomenal, tenemos el contacto de él. Él llamó a CONAF, muchas llamadas perdidas, nunca le contestaron, llamó a municipalidad, llamó a la gobernación, el cri-cri se escuchó no sé hasta dónde, hasta que le contestaron que sí, mandara la alerta. Ante esto, por mientras había una delegada presidencial que estaba subrogante, Paula Gutiérrez, que decía que estaba todo bajo control. Todo bajo control. A mi madre nunca le llegó la alerta SAE. A los de Independencia creo que sí. Bueno, esta prognosis parece que no la estudiaron, o si la estudiaron, lo estudiaron estos indiscriminados a favor de ellos, porque sabían para dónde iba el fuego. Por eso que hablo de genocidio. Perdón. El 14 de mayo fui invitado por el concejal Andrés Solar a una comisión especial que se dictó ahí en la municipalidad. En el mismo espacio físico se encontraba la alcaldesa Macarena Ripamonti. Estaba confirmado. Estaba invitada. No asistió. Ni siquiera nos saludó. ¿Cuál era la intención? Yo llegué tal cual, con mi teléfono, una agenda, con ninguna lanza. No soy indio. Ella hace un par de semanas antes de esa invitación que me hicieron, había estado en un conversatorio, taller, cátedra, impartido por la Facultad de Administración Pública de la Universidad del Paraíso. Está en YouTube por si quieren buscarlo en algún momento. Había muchos invitados de CONAF, bomberos, Ceremi. Y dentro de esos invitados estaba la alcaldesa. Y el denominador común que llegan a un acuerdo de conversando, señor presidente, ojalá que me pusiera un poquito de atención en esto. Bueno, quedará grabado. La falta, esto es lo que dice y está grabado, la falta de comunicación entre las instituciones y las comunas. Que va a volver a ocurrir una tragedia y si no arreglamos la falta de comunicación e instituciones, va a volver a ocurrir. Ese día 14 de mayo vuelvo, que estoy en esa comisión especial, era el momento propicio para conversar, para comunicarnos, para dialogar. Muchas preguntas, muchas respuestas, con respeto. Mandó la suplente de la suplente, ni siquiera la suplente. No me acuerdo el nombre de la señorita. Teníamos una misión. Como nuestro presidente de la República dijo que no nos dejaría solos, teníamos una carta para que nos pudiera recibir en Cerro Castillo porque se acercaba la cuenta pública. No hemos recibido respuesta hasta el momento de esas cartas. Es por eso que abajo me quiebro y pido disculpas de nuevo, porque quería estar entero por todas las personas que han confiado en mí y que yo represento. La alcaldesa queríamos que sirviera como puente con el presidente. No queríamos llegar a sentarnos afuera del Congreso Nacional simbólicamente, ni rebajarnos a eso. Creemos en las personas y en las personas serias que podemos conversar con respeto, pero no nos recibió. Y esa era la segunda vez que no nos recibía, ya que la primera fue una marcha muy pacífica. Llegamos a la municipalidad, pegamos fotos de nuestros familiares, y a los 10 minutos fueron sacadas. También existen registros de eso. Seguimos sumando faltas de respeto.
la salud mental. El señor Patricio Coronado estuvo en esa comisión especial. Otra vez, creo que fue la primera vez que lo enviaron al choque. Disculpen el chilenismo. Hoy en día queda evidente, y admiro su valentía, pero tampoco espero que lo basureen, porque es muy profesional, puede cruzar un par de palabras con él. Pero el desorden hoy en día que hay, la falta de ejecución, el amateurismo, de verdad que es una falta de respeto. Y yo como víctima, porque yo lo viví, porque mi madre falleció, no lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. No quiero que me muestren más números ni porcentajes. Yo mismo me acerqué al Servio unos meses atrás y le dije, yo perdí a mi madre, yo no puedo, por eso que comparto lo que dice el diputado Sánchez. No puedo vivir en esa casa, no puedo volver a entrar a ese barrio. ¿Qué me entregaron? Un documento con 1.200 UF. Eso es lo que usted puede optar. Le digo, yo tengo una propiedad. Ah, usted no puede optar. Ah, entonces mi hermano. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tengo que seguir denigrando? ¿Y hasta cuándo todos los fallecidos? En la salud mental me acerqué a SASFAM. El señor Patricio Coronado en esa comisión dijo que había un plan de salud mental, del cual no me cabe duda que existe porque mostró fotos, pero yo en un catastro que se me hizo como víctima directa, jamás fui llamado. Yo me acerqué a SASFAM. ¿Saben por qué fue atendido? Por una profesional de psicología, pero con una practicante. Yo soy muy respetuoso. Podría no me he quedado a esa sesión. Me quedé por respeto a la chica, a la futura profesional. Estuve en varias sesiones con ella, pero siento que no era para mí. En esa comisión queríamos también que la alcaldesa Macarena Primamonti fuera un puente también con el Ministerio de Salud para pedir un plan de salud mental consistente, macizo, generalizado, personal y grupal, porque el dolor y la depresión ha ido mutando. Aislamiento social, suicidio. Hoy en día yo me encuentro desempleado. Daño colateral de esta... No me renovaron el contrato en mi trabajo, siendo que yo soy experto en lo que hago. 25 años en mi rubro. Pero hoy en día me siento vacío, me siento solo. Y ha sido la mejor decisión de mi vida de estar aislado del mundo, aislado de las redes sociales. Pero eso lo causó esto, porque yo antes aportaba con mi trabajo a dar muchos puestos de trabajo, de hecho, acá la redundancia. En cuanto a la reconstrucción, como le digo, me acerqué a Servio. Yo sé que este es el contexto, que estamos en una reconstrucción de una comisión, pero también quiero hablar de la reconstrucción humana. Es más importante que lo material. Servio me denegó la posibilidad de poder reubicarme en otro lado. Y me pareció que primero fue raro, porque no queremos exclusividad por ser víctima, pero sí queríamos consultar si era posible, por un tema sensible, de no estar ahí. Hay mucha gente que está en esa situación. Me dijeron que no, siendo que creo que el ministro Carlos Montes dijo que sí se había ofrecido. Eso es falso. Es falso, y ojalá algún día lo pueda mirar en la cara y decirle que por qué mintió si yo me acerqué y no se me ofreció. Lo que se me ofreció fueron 1.200 UF y que yo tenía que buscarlas. Y para terminar, tenía muchas cosas más para decir, pero la verdad que estoy desencajado después de escuchar a la alcaldesa de Quilpué. Se me movieron todos los músculos. Pido las disculpas. Esperaba hoy día romper con el número, no lo voy a lograr. Ojalá pueda ser invitado en otra oportunidad para poder dialogar con la alcaldesa Macarena Ripamonti, para ver, en realidad queremos saber cuáles fueron las decisiones que tomó en las primeras horas. Estamos convencidos que se podría haber hecho algo más. Y que no puede quedar en silencio lo que hizo o lo que no pudo hacer. Tenemos que transparentarlo. Señores, hay que hablarlo. Es lo que decía usted, diputado. Hay que decirlo, hay que quede todo plasmado en un acta, tiene que quedar en una carta GAN medible.
Y les voy a dejar una pregunta para terminar, señor presidente. Hoy, 7 de julio, si existiese un incendio hoy, señores, ¿existe un plan de emergencia? ¿Sabemos dónde evacuar? ¿Es medible? ¿En qué consiste? Ojalá me lo puedan responder. Gracias. Por favor, el próximo invitado y quiero prorrogar hasta la 1. ¿Hay de acuerdo? Por favor, para adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los Felipe y Alan Kajaksic, agradecer a todos los presentes. Día 2 de febrero, junto a vecinos del Olivar, formamos el grupo Sinfide. Yo soy vocero del primer grupo que se creó respecto a gente que tenía más de una propiedad o la propiedad que tenían la tenían arrendada y no fueron objeto de una ayuda estatal, y por cuanto a través de gestiones que hicimos con el Ministerio del Interior logramos que se aplicara la ficha FIDE 2 que aparecía en la sesión pasada. Esa fue gestión netamente de Verónica Parra junto a la persona que habla y el grupo de vecinos que nos empezamos a agrupar en esta realidad de la gente que fue discriminada y que fue afectada indirecta quizás, pero que perdió su propiedad con la cual complementaba su jubilación en muchos casos, porque estamos hablando de mucha gente de tercera edad. Yo diría casi el 90% era gente de la tercera edad con precarias jubilaciones, y que tenían su segunda vivienda arrendada para complementar su ingreso o subsistencia. Resulta que, bueno, las primeras medidas que tomó el gobierno dejó excluido a este grupo de personas a través de gestiones que realizamos con el ministro del Interior, con Patricio Coronado acá presente, y con distintas entidades gubernamentales. Logramos aprobar la ficha FIDE para propietario de segunda vivienda. Posteriormente llegó el famoso plan de reconstrucción, que un poco me quiero detener acá para entender todo lo que está pasando. O sea, la verdad que es bastante llamativo que a 521 días del incendio todavía no sepamos quién es la autoridad que coordina todo este tema. Es impresentable, y de verdad que escuchar a Rigoberto, que es representante también de gente que perdió sus seres queridos, y yo por el otro lado estar hablando de reposición de bienes materiales, bastante crudo, ¿ah? Pero tenemos que entender ciertas cosas. Este incendio no fue solamente las 139 víctimas, no fue solamente las 7.000, 8.000 viviendas, que yo creo que todavía ni siquiera se ponen de acuerdo en cuántas casas se quemaron. No fueron solamente la salud mental que estamos tratando de atender en esta comisión como una prioridad. Acá son varias prioridades que se juntan de forma simultánea. Veamos el origen. El origen, yo soy un convencido, y bueno, esto lo tendrá que determinar el Tribunal de Justicia, porque acá el Congreso podrá dar su opinión, cerrar con un informe la comisión, pero bueno, esto lo tendrá que determinar la justicia. Esperemos que no sean 5 o 10 años más, en que sí hubo responsabilidad por parte del Estado. Ya existen antecedentes bastante tangibles, que gente vinculada a CONAF, al Senapred e incluso a bomberos, tenían todo un cartel destinado a sacar horas extra. O sea, de verdad, ese es el país en que estamos viviendo. Un poco lo que decía Rigoberto, mañana si se nos incendia Viña o viene un terremoto, bueno, yo creo que estamos en la misma situación que para el 2 de febrero. Tenemos por ese lado el tema de la responsabilidad de organismos del Estado y de agentes del Estado. En segundo lugar, una vez que esta tragedia se empieza a propagar el incendio, llega ya a la parte urbana. ¿Y qué es lo que pasa con la municipalidad? Yo de verdad concuerdo con Rigoberto. Yo creo que hemos sido bastante respetuosos en todas las instancias que hemos tenido de exponer nuestras vidas, de estar exponiendo la situación, de estar revictimizando a la gente, en que por último necesitamos una explicación. Nosotros acá no estamos buscando ayuda o que nos vengan a escuchar. No, nosotros lo que queremos es justicia, y para eso necesitamos tener las cosas claras. Cuando el incendio llegó a la ciudad, no hubo plan de evacuación, no hubo presencia de las Fuerzas Armadas. La gente evacuó por donde pudo. Cuando ya se le está quemando la casa, y los familiares en muchos casos, que es bastante crudo escuchar esto, pero prácticamente los 70 días que estuve desde 2 de febrero ininterrumpidamente en el Olivar, mi misión, aparte de reconstruir mi casa, fue escuchar a la gente, cosa que no ha sido
ninguna autoridad se ha sentado a escuchar a la gente. Muchas reuniones, que Patricio Coronado, que está sentado ahí atrás, ha estado en las reuniones, duran 4 horas, 3 horas son revictimizando a la gente. ¿Qué es lo que están sufriendo? Acá existen muchos dolores. Yo entiendo el dolor de Rigoberto y de todas las víctimas que perdieron y es terrible, pero también hay que ponerse en la posición de esa gente de tercera edad o trabajadores que para complementar su futuro o prever su futuro y tener una segunda o incluso una tercera propiedad para arriendo y que hoy día sean discriminados, la verdad que es bastante cuestionable en el sentido de que el origen de la tragedia viene del Estado. Cuando viene la propagación del incendio, bueno, no existe hasta el día de hoy ninguna explicación formal ni disculpas públicas para, en primer lugar, las víctimas del incendio, ni tampoco para las familias que perdieron familiares, que perdieron propiedades, que perdieron esfuerzo de su vida. La verdad que acá lo que hemos visto ha sido todo un show mediático en que se le echa tierra a la situación. Y finalmente, nosotros con todo el respeto que se ha caracterizado, nosotros queremos respuesta por parte de la alcaldesa Ripamonti. A mí me gustaría, presidente, que a través de su intermedio, que citara de alguna forma para que, por último, exponga su punto de vista de cómo pasó las cosas, porque estarse pasando desde el puesto de los acusados a la tribuna y viceversa y darse vuelta de carnero, la verdad que es bastante indignante y bastante triste para toda la gente que está esperando una respuesta, por último una disculpa. Acá no se trata de venganza política, etcétera, etcétera. Acá todos los que vivimos el incendio en terreno y que tuvimos que estar, yo en lo personal, casi 70 días, día y noche ahí en el Olivar, ayudando con ollas comunes junto a Verónica Parra, que es la otra dirigente que hoy día está muy enferma, que le aprovecho para mandar saludos. Pero ella, bueno, unificó todas las voluntades para poder visibilizar este tipo de situaciones. Tenemos la responsabilidad del Estado, tenemos la responsabilidad de lo que fue la segunda etapa del incendio con la inacción por parte de la municipalidad. Y en tercer lugar, ahora viene el tema de la reconstrucción. 521 días, y en esta comisión la verdad que yo creo que a todos nos quedó bastante claro que nadie sabe ni dónde estamos parados. Yo trabajé 20 años como gerente de administración y finanzas, gerente general de empresas multinacionales, y de verdad que es vergonzoso lo que está pasando acá en el Senado, en el Estado. O sea, la verdad que uno fuera, no sé, el jefe de esta cuestión y despida a todos. Eso es lo que en estricto rigor tendría que pasar. Y acá nosotros no estamos exigiendo, porque somos todos víctimas con apellido, no estamos exigiendo venganza, estamos exigiendo justicia. Tener claro las circunstancias, qué fue lo que pasó con los seres queridos, en qué minuto el esfuerzo de años se redujo a ceniza. Para eso yo creo que el primer día que nos tocó venir al Congreso, que fue como las 2 o 3 semanas del incendio, nosotros expusimos. Yo crecí en una generación, yo tengo 41 años, crecí en una generación en que los derechos humanos siempre se nos inculcaron y de buena manera, y está bien que el respeto de los derechos humanos tiene que estar presente en todo tipo de actos o en todo tipo de circunstancias, sean terribles o no terribles, para el estallido social, para lo que fue la dictadura militar, etcétera, siempre tienen que primar por sobre cualquier cosa. Nosotros las 2 semanas fuimos al Instituto de Derechos Humanos a pedir observadores para que fueran a ver lo que estaba pasando. De nuestras familias, que eran 160, que nosotros a través de la olla común que manejaba Verónica Parra, entregaba almuerzo a casi 400 personas que están excluidas del sistema. ¿Y saben por qué? Porque no tenían FIDE. Y al no tener FIDE no tenían derecho ni siquiera a un plato de comida, ni siquiera a ayuda de una carpa, que cuando nos conseguimos una carpa, lo primero que nos dice la municipalidad que era de 4 estaciones. Entonces, la primera pregunta que le hice yo personalmente a la persona que nos está entregando la carpa, le dije, bueno, esta estación, 4 estaciones, o sea, vamos a tener que pasar otoño, invierno, primavera y verano en una carpa. Y parece que no me equivoqué, porque 521 días y todavía la verdad que no existe ningún tipo de resolución o un horizonte de respuestas claras. Me acuerdo también, Camila Vallejo, la ministra, que iba a hacer el enlace. ¿Enlace de qué? O sea, de verdad, nosotros que estuvimos en terreno, ¿enlace de qué? La verdad que ha sido bastante crudo estos 521 días de estar escuchando distintas realidades. Yo agradezco la confianza que puso la gente en mí, en tratar de representar de la mejor forma la situación que están viviendo miles de familias que no tienen voz. Son gente de 70, 80 años, que hasta para traerla acá al Congreso es un problema. Gente que se ha muerto esperando. La señora Esther
Esther Medina, nosotros le conseguimos un departamento que se le incendió, ahora salió en la noticia hace 2 meses, porque Chilquinta le puso mal la instalación del generador que le da a la máquina de oxígeno, porque quedó con secuelas del incendio. Bueno, nuevamente perdió su hogar. Entonces, finalmente nosotros estamos viendo acá la discusión de lo que planteó la alcaldesa Corti. Esto no es ajeno, nosotros lo vivimos, lo estamos viendo todos los días. La falta de capacidad, la improvisación, la descoordinación. La verdad que escuchar al Servio, al Mimbu, al ministro Monte, la verdad que acá tienen que haber responsabilidades de alto mando. Cuando el presidente Boric dijo no lo vamos a dejar solo, bueno, nos dejó solo, pero que lo asuma, que lo diga, porque por último ya para nosotros es muy positivo que nos digan, ¿saben qué? Están solos. Por último, arréglensela de ahora en adelante solo. Por último, seamos sinceros, que no le vamos a reconstruir. Yo a la familia que represento eran 140 familias, de las cuales después del decreto 332 quedaron muchas hábiles, que era gente de la tercera edad que tenía más de una propiedad, pero todavía tengo 41 familias que la están pasando pésimo y que no saben hoy día qué es lo que va a pasar con sus propiedades o con su esfuerzo de toda su vida para no estar dependiendo de una pensión que no le alcanza para absolutamente nada. Esa es la realidad de la gente. Y tenemos que ser capaces de mirar no solamente una realidad. Nosotros somos una realidad bastante extraña. O sea, ¿qué hace gente que tenía una segunda, tercera propiedad pidiendo una reconstrucción? Pero bueno, nuevamente, vayamos al génesis de la desgracia. Acá los vecinos no estamos jugando a la fogata o los fuegos artificiales. Acá fue un cartel, una verdadera mafia que por hora extra incendiaron Viña. Y el problema es que cuando llega Viña, bueno, Viña, Quilpué y todo lo que se incendió, y cuando llega el incendio a la ciudad, nos encontramos con una falta de preparación, falta de gestión, un informe plagiado de octubre del año 2023. ¿Qué nombre tiene eso? De verdad. O sea, ¿para qué están las autoridades? Las autoridades, bueno, nosotros somos los contribuyentes, somos los ciudadanos, pero resulta que ¿para qué están las autoridades? Que es un problema de capacidad, falta de capacitación, porque de verdad que mejor no tengamos autoridades pues, y nos cuidamos solos. Por lo tanto, acá tenemos que también, para tener claro, lo mismo que se conversan los porcentajes acá en la mesa de reconstrucción, bueno, ¿cuál fue la responsabilidad del Estado? Y la responsabilidad del Estado yo creo que está bastante clara, no lo ha dicho la justicia, pero acá no hay que ser pitonizo, al igual que las carpas de 4 estaciones, en que el Estado se va a lograr determinar por lo menos una falta de servicio. Explicaciones queremos, justicia vamos a exigir. Yo creo, le hablaba de los derechos humanos, que crecí en una generación en que muy importantes los derechos humanos. Fuimos al Instituto de Derechos Humanos, nos cerró la puerta en la cara con los observadores. ¿Ah? En la cara. Y de verdad que nosotros no entendíamos, nosotros no pertenecemos, yo en particular no pertenezco a ningún partido político. Nos cerraron la puerta en la cara, que no habían observadores para mandar al olivar a ver cómo viejitos de 80 años estaban durmiendo en una carpa en el suelo, sin colchón, en muchos casos. Y viviendo en una olla común porque no tenían derecho, porque no tenían FIE, para poder ir a la olla común que habían puesto los sectores, ¿cómo se llama? Los servicios públicos. Esa situación duró como 45 días, fue un tema bastante desesperante y no fueron pocas familias, 300, 400, acá los derechos humanos tienen que ser para todos. Y yo vuelvo a repetir, a principios de marzo, cuando venimos acá al Congreso y tampoco nos equivocamos, yo creo que esta ha sido la peor violación de los derechos humanos que ha habido en democracia. Acá los derechos humanos no es solamente lo que pasó hace 50 años acá en el país, no. Los derechos humanos son actuales. Toda esa gente que hoy día no tiene voz, ¿dónde están sus derechos humanos? Ni siquiera un derecho mínimo humano a tener acceso a la justicia, a tener una explicación por parte de la autoridad involucrada de decir qué fue lo que falló. O por último, ¿sabe qué? La embarramos, lo siento mucho. Por último, pedir disculpas. Pero eso hasta el día de hoy no ha pasado. Se ausentan. Es como tratar de echar tierra a un problema que es una realidad, que como acá en Chile, la verdad que llegan las desgracias, pasa el tiempo y ya nadie se acuerda. Pero mientras estemos acá, nosotros como dirigentes, y bueno, varios dirigentes que acá prácticamente nos conocemos entre todos, queremos permanecer y luchar por justicia. Por justicia. Entonces, cuando ustedes vean este tema presupuestario, de la famosa fondo de los 800.000 millones, en primer lugar, nosotros como víctimas no sabemos ni cuánto han ocupado.
Se hablan de cifras, pero bueno, evidentemente son cifras bastante insuficientes para el tema de la magnitud de la desgracia. Y bueno, creen un mecanismo como poder legislativo para poder agilizar una respuesta a las personas. Nosotros necesitamos cerrar el capítulo. No podemos estar prácticamente 1 año y medio revictimizando este tema todos los días. Ha costado mucho. Yo, en particular, me dedicaba a comprar propiedades, a arrendarlas, y propiedades dignas, porque acá mucho se habla de la dignidad, pero bueno, mis propiedades eran dignas y neteadas al subsidio de arriendo. De los 12 arrendatarios que tengo, todos le pueden dar fe de la casa que yo le entregaba, de primer nivel. ¿Ah? Porque no, el cerebro de una persona no piensa lo mismo bajo el techo de una choza que al lado de un techo de una mansión. Y de verdad que hemos sido juzgados por tener más de una propiedad, por ser arrendadores. Y finalmente nosotros también estamos dentro de un mercado. O sea, si hay gente que quiere arrendar es porque hay un déficit habitacional bastante importante en la región. Pues, o sea, le estamos haciendo más encima la pega al Estado. ¿Ah? De que hay gente que abusa con arriendo exorbitante ya, pero eso, abuso hay en todos lados. Pero la mayoría de la gente de mi grupo era gente que da una solución habitacional. Habían arriendos que pagaban 180.000 pesos, 250. Con el tema de la FIE logramos que nos dieran el subsidio por 6 meses, prorrogable por 2, y al día de hoy no tenemos solución de qué es lo que va a pasar con las propiedades incendiadas, ni tampoco sabemos, se cortaron la ayuda a todo esto, sobre todo a la tercera edad, ni tampoco sabemos cuál va a ser finalmente la consolidación del plan de reconstrucción en el olivar, existiendo todavía en los cuatro y pareos gente inhábil. O sea, el olivar hoy día hay gente hábil, sí, de los 900 y tantas casas, van como 600, si no me equivoco, don Patricio, 600 casas que están habilitadas, pero hay otras 400 que no pueden ser reconstruidas hasta que no se solucione el problema de los inhábiles. Entonces, al final es un tema por otro. Está todo, esto es una red de vinculaciones. Y en ese sentido, nosotros en primer lugar queremos mayor agilidad. Yo no sé, no soy legislador, pero me imagino que se podrá gestionar una ley corta para poder dar una solución, una pronta solución que destrabe las distintas tipos de situaciones de forma ágil. Porque hoy día este plan de reconstrucción no es más que una aplicación masiva de subsidio habitacional. Cuando se habla del plan de reconstrucción, ¿qué reconstrucción? Si la reconstrucción no ha sido para todos. Por lo tanto, agilicemos el tema, tengamos, ustedes como legisladores, algún proyecto de ley me imagino que habrá dando vuelta para poder agilizar esa asignación de los 800.000 millones que vencen también el próximo año, y lo que va a pasar, al igual que como todo lo que pasa en Chile, es que todo va a quedar en un bonito recuerdo y en bonitas palabras, pero nada concreto. No sé cómo estamos de tiempo. Esas son un poco las peticiones, que ojalá venga la alcaldesa. Nosotros, con mucho respeto, la verdad que no nos caracterizamos por andar faltando el respeto y andar incendiando una micro para que nos escuchen. Y en segundo lugar, Álvaro Ormazal también es muy importante escucharlo. Yo lo escuché personalmente hace 2 semanas y de verdad que con eso ya confirmo de que todo este tema es bastante crudo decirlo, pero es un verdadero genocidio, de verdad, con violaciones de derechos humanos que hasta el día de hoy se viven en los barrios. Y eso es una realidad tangible que quienes estamos ahí la podemos ver. Eso, comisión, muchas gracias por los minutos. Por no haber más materia objeto de esta sesión, esta se levanta. Como pudimos escuchar, queridos amigos, la realidad es dura y evidente. Muchas familias, o quizás la gran mayoría, aún no han recibido la ayuda prometida por el Estado. Ya ha pasado más de 1 año desde la tragedia. ¿Y dónde están los millones de pesos que fueron asignados para apoyar a las personas damnificadas? Mientras el gobierno se enreda en la burocracia, estas familias siguen sin un lugar digno donde vivir. La gran pregunta que todos nos hacemos es simple pero urgente. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué aún no se entregan a quienes realmente los necesitan? Lo que queda claro tras esta sesión es que el gobierno no ha hecho las cosas bien. ¿Cómo es posible que haya transcurrido tanto tiempo y aún no se haya brindado una respuesta concreta? Queridos amigos, gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios y compartir este contenido si creen que es necesario visibilizar esta injusticia. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.